Ok. Bueno, vamos a ir retomando un poquito la actividad de la clase anterior, que es básicamente, estábamos en torno, ¿cierto? Trabajando en torno a la idea de una lengua especializada, ¿cierto? De acuerdo con el uso que se le da al lenguaje en ciertas comunidades lingüísticas, podríamos decir que inclusivas, o perdón, exclusivas, inclusivas, no, ellos tratan de ser inclusivos, pero en el camino, ¿cierto? Van dejando de lado eh, a las personas que no entienden por el lenguaje. Se entiende que, que el uso de este tipo de lenguaje especializado requiere cierto estudio, cierta preparación, cierto estudio, cierto roce académico que no toda la gente tiene. Entonces, por eso que es una lengua especializada. ¿Ya? Lectura y escritura especializada, justamente ese es el nombre de nuestra asignatura, cuarto medio B, 2021, clase número 16, martes 3 de agosto. Ah, perdón. ¿Saben quién es la persona que está ahí exponiendo al final? Hay una pista importante de esa persona. Pía, ¿sabes algo? ¿Alguien sabe? ¿Anybody? En el chat. No, todavía no he mandado tarea Valentina. De hecho, hoy día va a salir la primera tarea de una tarea cortita, chiquitita. ¿Nadie sabe quién es? ¿No lo conocen? ¿No lo has visto en la tele? Oh, ya. No, bro, que yo no. ¿No? ¿No lo han visto? Ha salido a propósito de los eventos. De hecho, debería salir en la tele hoy día por un evento astronómico que sucedió ayer de un cometa que cayó, un meteorito que cayó, ¿cierto? Y que provocó un destello de luz. Y generalmente cuando introducen temas que tienen que ver con la astronomía, invitan a especialistas, en este caso, ¿cierto? Al profesor José Massa, que es astrónomo. Así que de él vamos a hablar hoy día a propósito. No, es coincidencia que haya tomado a Stephen Hawking la semana pasada y estuviéramos hablando un poco de él. Y hoy día, ¿cierto? Nos toque hablar de José Massa y de la astronomía. De hecho, mi idea era trabajar en torno a un texto legal, ¿cierto? Como un discurso de un abogado a propósito de términos jurídicos que son importantes, pero eh, da lo mismo. O sea, igual podemos trabajar más adelante. No hay drama, digamos, con eso. Ya, dale. Ahora sí. Entonces, porque me gusta, me apasiona un poco la astronomía, quizás me decanté más por este lado de las lenguas especializadas, de las comunidades especializadas. Ok, decimos entonces de que estamos en esta modalidad virtual, ya saben las reglas, ustedes tienen que estar ahí con sus microfonillos apagados específicamente durante la exposición, a menos que tengan que hacer alguna intervención, decidir, preguntar, ¿cierto? Acotar algo que fuera necesario para la clase, ¿ya? Em, la actividad tiene como propósito que nosotros podamos posicionarnos en torno a la idea de entender qué es la lengua especializada de una comunidad específica, que existe ese rango. Aquí lo dibujaría, ¿cierto? Haría una raya a propósito de línea horizontal y bueno, alrededor de la raya nosotros deberíamos entender que existe una lengua estandarizada que es a la que nosotros aspiramos utilizar, ¿cierto? Debajo de esa línea está un lenguaje que es como más popular y más abajo, ¿cierto? Está el lenguaje que es vulgar. Entonces, cuando nosotros hablamos así como trampeando, así como chihuahua, chihuahua, estamos en el nivel vulgar. Luego, nosotros hablamos coloquialmente con nuestros amigos, incorporamos, ¿cierto? Algunos modismos, algunos coloquialismos, ¿cierto? Chilenismo específicamente, estaríamos en un nivel, ¿cierto? Popular, ya en un nivel como académico, pero básico, ¿cierto? Estaríamos en lenguaje estandarizado, lo que nosotros leemos en el diario, lo que leemos, ¿cierto? En literatura, en las novelas, las traducciones que se hacen, generalmente propenden, ¿cierto? A usar un lenguaje más de tipo estandarizado, ¿ya? Las noticias, ¿cierto? En las películas, también los documentales,
los programas científicos ya están utilizando, ¿cierto?, un lenguaje un poco más coloquial de aproximación también a la gente común y corriente. O sea, que es como, piensen que los científicos están en el nivel superior, por supuesto. Arriba de la lengua estandarizada están los científicos, las comunidades específicas, los abogados, algunos profesores, bueno, algunos eventos, ¿cierto? Los profesores, eh, la, podría ser, ¿cierto?, los médicos, los científicos en general, no solamente, ¿cierto?, los astrónomos, los matemáticos, que sea, los físicos, etcétera, etcétera. Están arriba, pero como ellos, su descubrimiento, sus avances tecnológicos o su trabajo en particular, lo tienen que difundir, la idea es esa, ¿cierto? Tienen que bajar ese lenguaje ese lenguaje específico de esa comunidad específica, lo tienen que bajar a la lengua estandarizada. Entonces nosotros que estamos propendiendo a llegar al nivel estandarizado y ellos que están del otro lado, ¿cierto?, tratando de nivelar o de bajar, ¿cierto?, para poder acceder a la gente en general. Y esa es la idea de posicionarse a propósito del propósito, ¿cierto? Llegar también a un nivel lingüístico que nos permita entender perfectamente, ¿cierto? Una charla, por ejemplo, como podría ser de un astrónomo, sin la necesidad de ser astrónomo, sin la necesidad de ser, ¿cierto?, tener los conocimientos en astrofísica que son requeridos para poder entender una charla. Y el astrónomo, o el especialista aquí en este caso, también entender que su público no son todos astrónomos, po. Entonces también accede a nosotros de una manera un poco más, más coloquial, podríamos decir, ¿cierto? Entre comillas. Bien. Eso es lo que vamos a ver hoy día en particular. Vamos a analizar entonces la actividad, analizar el texto breve que evidencia ese conocimiento de una determinada comunidad específica y replicarlo si es posible a través de una pregunta, y ahí va en la tarea que vamos a lanzar hoy día. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos en los cuales se gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado en un tema. Eso es lo que vamos a hacer como en una escala bien pequeñita todavía, ¿ya? De a poquito vamos a ir como aumentando la intensidad de este objetivo fundamental, ¿vale? En un breve flashback, ¿cierto? O sea, preguntándonos qué hicimos en la clase anterior. Nosotros en la clase anterior estuvimos hablando a propósito de la lengua especializada, de las comunidades especializadas, ¿cierto?, específicas, que integran, entre otros, ¿cierto?, los científicos. Hablamos en puntual de este gran científico, ¿cierto?, que falleció hace poquito, eh, Stephen Hawking, ¿cierto? Y su descubrimiento. Y vimos que a pesar, bueno, más allá del ejemplo como científico, una de las mentes más importantes, ¿cierto?, de la historia de la ciencia, ojo con eso, también estamos hablando de que es un testimonio de perseverancia, ¿cierto?, de sobreponerse a la adversidad. Al ser él, ¿cierto?, diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿cierto?, a temprana edad, no tenía 22 años, él pudo sobrevivir, ¿cierto?, a este diagnóstico medio catastrófico, ¿cierto?, de esta enfermedad, bastante catastrófica de hecho, y tener una larga vida, digamos, dedicada al estudio de la ciencia, al estudio, perdón, del universo, desde el punto de vista científico, por supuesto. ¿Ya? Básicamente eso. Ahora, en su discurso, nosotros también encontramos una serie de dificultades técnicas que está manifestada, ¿cierto?, específicamente en conceptos que maneja este grupo, ¿cierto?, esta élite cultural, este grupo selecto, ¿cierto?, de personas que tienen un nivel, una preparación distinta de la que tiene el común denominador, ¿cierto? Entonces, claro, esa es la dificultad en la que nosotros podemos incurrir al momento de tratar de entender lo que ellos hacen, eh, sus descubrimientos y todo. Sin embargo, ellos también están preocupados de que la gente se eduque con respecto a lo que ellos están haciendo, como darle importancia a su trabajo, ¿cierto? Básicamente.
Y como les dije, este tipo de personas tratan de difundir, bajando cierto el nivel de complejidad del lenguaje, haciéndonos aclaraciones y explicaciones y exposiciones, ¿cierto? Más como aterrizaditas, con menos dificultades técnicas, ¿cierto? Para nosotros, para el común denominador. ¿Ya? Por ahí está la cosa, sí, por eso, por ahí se puede acceder a estas comunidades especializadas. Bueno, si ustedes estudian en la universidad una carrera técnica o una carrera de especialización, ¿cierto? Como puede ser la astrofísica, por ejemplo, em, claramente que van a poder acceder a la comunidad especializada. Si estudian medicina, a su vez, ¿cierto? Si estudian alguna ingeniería por el lenguaje matemático, etcétera, etcétera. O sea, cada profesión tiene como una especie de jerga, pero aquí estamos hablando de un uso lingüístico que es más allá de lo jergal, es casi un grupo muy culto, ¿cierto? Demasiado culto, para que vayan entendiendo la idea. Estamos hablando de un lenguaje especializado, ¿ya? Por ahí va la cosa. Y de hecho, hay una ficha que nos explica un poco de lo complejo que es este lenguaje técnico, científico, y lo enrevesado que es, ¿cierto? Para la gente común y corriente que tienen un poco hábitos de lectura, tenemos que reconocer también eso. Si hay pocos hábitos de lectura, imagínense de lectura científica poquísimo, poca gente tiene la curiosidad, ¿cierto?, de leerse, no sé, un artículo científico de una revista científica. Las revistas científicas lamentablemente también pertenecen a un ámbito de difusión bastante acotado, o sea, dentro de las universidades, en el mundo académico, pero no son como las revistas, ¿cierto?, que nosotros podamos encontrar en los kioscos o, o en blogs, ¿cierto?, que la gente pueda ver y escuchar, ¿cierto?, en YouTube, no sé. Es más difícil encontrar gente que esté asidua a recibir este tipo de información por una cuestión así como de curiosidad, ¿cierto? Más por fuerza que por otra cosa, o por un tema técnico, por tareas quizás, pero no en el caso de ustedes, ¿cierto? Pero no desde el punto de vista de un hábito. Y eso falta. Y por eso se nos hace difícil. Bueno, el lenguaje técnico y científico es altamente objetivo, muy preciso, goza de una universalidad que permite, ¿cierto?, difundir, porque no usa, no usa modismos, ¿cierto? O en este caso chilenismo, o qué sé yo, ¿cierto? Usa más bien conceptos que son fácilmente entendibles si alguien lo tenga que traducir. Por ejemplo, en el caso del robot del profesor Hawking, que le permite, ¿cierto?, hablar, digamos, de manera estandarizada, porque el uso de conceptos también aquí tiene que ser bien específico. Además de la verificabilidad, ¿cierto? La flexibilidad en el uso, ¿cierto?, del vocabulario, la construcción morfosintáctica tiende a ser, dentro de los correctismos, ¿cierto? Tiende a ser muy coherente, muy específica, sin redundancias, sin ambigüedades, muy objetiva, ¿cierto? Y usa preferentemente conceptos que nosotros vamos aquí a ampliar o vamos a considerar cultismos, que son palabras muy específicas, derivadas directamente, ¿cierto?, del griego o del latín, y algunos neologismos que tienen que ver esencialmente con la derivación la nominalización, ¿cierto?, de algunos conceptos o ideas que van surgiendo a propósito de los descubrimientos científicos. O sea, muy técnico, demasiado técnico, casi robótico. Ok, aquí tengo que hablarles acerca de lo importante que es entender que existe Internet y que Internet nos facilita un acceso muy cercano al tiempo, ¿cierto?
la gente común y corriente no podía acceder. De hecho, ustedes pueden, en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar charlas, charlas TED, ¿cierto? Específicamente, pueden encontrar bastante material de difusión científica que antiguamente la gente no gozaba, como les decía recién, si no se compraban las revistas especializadas, ¿cierto? O si no se pertenecía al mundo académico, era muy difícil que uno pudiera tener acceso a un texto científico. Hoy en día, ¿cierto? Es más asequible esta posibilidad de leer un texto científico, de escuchar a un científico explicar conceptos que son de su área, ¿cierto? De conocimiento, entender, no sé, por comportamiento, por ejemplo, del universo o fenómenos físicos, o incluso eh, ver cómo opera un médico, ¿cierto? También se puede ver perfectamente en YouTube, por ejemplo, siempre que no sea eso perturbador para ustedes. Existe ese material, está ahí, está disponible. Entonces, Internet hoy en día viene a ser como una especie de ayuda bastante amplia, ¿cierto? Para poder generar, deberíamos entenderlo así, ¿cierto? Como una posibilidad de que todos tengamos una mejor, es como una mejor, digamos, forma de comunicarnos, con mejores palabras, con mejor vocabulario, qué sé yo. Fíjense los niños, ¿ah? Que los niños como tienen acceso a YouTube y tienen acceso a estos programas como propiciados por fonoaudiólogos, tienden a pronunciar mejor que nosotros cuando teníamos la misma edad. Tienden a usar palabras que son distintas de las que nosotros usábamos cuando estábamos más chiquititos, porque tienen acceso, ¿cierto? A esta información que está disponible preferentemente, ¿cierto? En YouTube o en Internet en general. Así que ahí, importante. Para poder investigar también tienen que usar ciertos criterios, tienen que tener cierta preparación, evidentemente no es llegar y sentarse y ver algo, ¿cierto? Hay que tener también un filtro de verificabilidad, un filtro, ¿cierto? Que tiene que ver también con las fuentes, corroborar que las fuentes de información sean fiables, esa es la palabra. ¿Ya? Eso. Dice ahí, pregunta, ¿qué crees que podrías mejorar si debes enfrentarte a otro tipo de investigación? Si fuera, por ejemplo, a propósito de una investigación que tenga que ver con el área científica. Básicamente tendrían que usar diccionarios técnicos para poder entender los conceptos y más. Incluso ver la posibilidad de entrevistar personas que manejen ese lenguaje para que esas personas puedan explicarles a ustedes, ¿cierto? eh, en qué consisten los conceptos en los que podrían poner o tener alguna dificultad. Ya. Sin más, no quiero dilatarlo más, ¿cierto? Quiero dejarles este video del profesor Massa que dura 29 minutos, ¿ah? Y que es una charla acerca bueno, es una charla sobre el sistema solar. Quiero que pongan atención básicamente al principio. Un poquito más adelante podemos retomar para que nos quede un poco de tiempo también para explicarles la actividad. ¿Vale? Corre vídeo. Ah, espera. Wow, wow, wow. Voy a pausar la grabación. Por si acaso. A reanudar la grabación y voy a salir de aquí para hablarles que, perdón, si se dieron cuenta, al principio de la charla, él dice, voy a voy a dirigir esta ponencia, esta explicación, esta charla a los universitarios, a los académicos, ¿cierto? A los que prestan servicios en la universidad, a los estudiantes universitarios y específicamente a los hijos de ellos, si es que tuviesen hijos, ¿cierto? Estas personas. No está ampliando la charla en particular que él está dictando, ¿cierto? No está ampliándola a más gente, como podría ser, por ejemplo, aquí esta que específicamente que él dictó en, en un teatro, ¿cierto? Si no me equivoco, aquí en Santiago. Creo que el Teatro Cospolical, si no me equivoco, por las características que tiene interiores, ¿cierto? Él ha estado en estadios, ¿cierto? Con gente muy diversa. A propósito del eclipse solar que se vivió aquí en Chile el año antepasado,
antes de la pandemia, específicamente, ¿cierto? Y de ahí viene su fama el profesor Massa. Por eso les pregunté si acaso lo habían visto antes en la tele. Ok. Pregunta con respecto al lenguaje que estaba utilizando este profesor. ¿Este lenguaje es un lenguaje coloquial? ¿Es un lenguaje, cierto, que se utiliza eh, comúnmente o no? ¿Alguien que me pueda...? No, ¿cierto, Barbarita? Gracias. La Barbarita siempre aportando. ¿Alguien más que tenga algún juicio con respecto al uso del lenguaje? Si bien es cierto, igual hace como acotaciones que son como más choras, así como más del lenguaje propio de Chile. Dice raya para suma, dice expresiones como esas, ¿cierto? Hay una serie de palabras que él va a utilizar en la presentación. Yo aquí lo hice en torno, ¿cierto?, a toda la presentación. El video de esta charla va a quedar ahí también en Classroom para que lo puedan revisar después y darse cuenta de eso. A ver si sale alguna pregunta con respecto, porque ahí viene la tarea, ¿cierto? Si sale alguna pregunta que tenga que ver con lo que él expuso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, utiliza un concepto que puede ser un neologismo o una idea, ¿cierto? Más como específica. Cuando dice barrio cósmico. Entonces, si un astrónomo dice barrio cósmico, ¿a qué se refiere específicamente? Al vecindario planetario, ¿cierto? Que está más cercano a la Tierra, entre comillas cercano. Y ahí él explica, ¿cierto?, las distancias que hay entre uno y otro, que no están cerquita tampoco, no son tan vecinos. Planeta enano, dice también. ¿Qué es un planeta enano? O sea, ¿qué planetas que son gigantes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué consiste? ¿Por qué ahora a Plutón se le considera un planeta enano y se le saca, ¿cierto?, de la categoría de planeta, ¿cierto?, de la Vía Láctea. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿sí, pues se llama Vía Láctea o no? ¿La galaxia se llama Vía Láctea? Bueno, ahí me confundí. El sistema solar, sí, pues, el sistema solar es el barrio cósmico, perdón. La Vía Láctea de la galaxia en la que estamos nosotros. Es como el condominio. Ok. O la villa, por así decirlo. Habla del equilibrio hidrostático, ¿cierto? Que a propósito de una característica que tiene el Sol sobre su energía, la energía que genera, ¿cierto? La energía que expele, ¿cierto?, al resto del sistema solar. Grupos atómicos, a propósito de las características que tiene el sistema en particular, cómo se conforma, ¿cierto?, el helio que contiene el Sol. ¿Cómo llegan a calcular la temperatura sin estar ahí? Es como decir, mirar algo, si, por ejemplo, la televisión tiene una temperatura determinada, sin que yo tenga que ir con un termómetro, ¿cierto?, a verificar esa temperatura, solamente con cálculos matemáticos y científicos. O sea, ¿cómo llegar a la precisión de saber cuánto? Eso pues es una buena pregunta. ¿Cómo saben ellos que el Sol tiene 150 millones de grados Celsius en su interior? Y en la superficie unos 8000 grados Celsius. O sea, ¿cómo llegan a eso? Bueno, fotosfera, concepto también que designa, ¿cierto?, las características justamente del Sol. Topografía, que es un término un poco más cercano a nosotros, podemos entenderlo con cierta tranquilidad. Habla de las características topográficas, ¿cierto?, de los planetas, a eso se refiere. La superficie equipotencial es un término que va a utilizar para referirse, ¿cierto?, a otro tipo de cuerpos celestes en el sistema solar, más adelante en la charla, que la tuve que interrumpir para el tiempo. El principio de Arquímedes, aquí tendríamos que entender un poco de historia de la ciencia para poder saber quién era Arquímedes, cuál fue su aporte a propósito y cuál es ese principio que se alude con esta frase. Perihelio, un término también refiriéndose a ciertas características del Sol, si no me equivoco, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un uso de un lenguaje sin que el profesor Massa, digamos, quiera hacer una charla especializada a una gente especializada, ¿cierto? Él está haciendo difusión científica, o sea, está bajando el discurso científico que él conoce, que su conocimiento,
su estudio, su preparación, su lectura, está bajando, ¿cierto?, a un nivel de lo que él considera, ¿cierto?, común, ¿ya? Obviamente, obviando que detrás de esa gente que está en torno a la universidad, que de por sí ya un hijo de un profesor universitario, de un académico, ¿cierto? O de una persona que está estudiando en la universidad, tiene un nivel cultural diferente del resto de las personas que no han tenido, ¿cierto?, la oportunidad o que han tenido la oportunidad pero no la han aprovechado, dependiendo, de estudiar o de tener, ¿cierto?, una mejor una mejor cultura, entre comillas, una cultura más rica. ¿Ya? Eso podría ser. Entonces ahí claro, él no toma en consideración esto en particular, este detalle en particular, ¿cierto? Que la difusión de esta charla pudiese llegar, por ejemplo, a gente en un colegio, y no necesariamente a gente en la universidad, por ejemplo. O sea, ahí hay una cosilla. Entonces, si consideramos que hay una cercanía con respecto al profesor Massa, yo voy a intentar escribirle porque él tiene redes sociales también y todo. Si sale alguna pregunta buena, voy a intentar escribírsela al profesor Massa a ver si nos responde y ojalá que tengamos suerte, digamos, y que pueda acceder a eso. No es mala onda en ese sentido, ¿cierto? Por lo menos se ve una persona bastante afable y bien abierta a aclarar conceptos, o sea, sobre todo a la gente más joven como pueden ser ustedes. La tarea va a ser esta. ¿Qué preguntas le harían al profesor Massa? A propósito, ¿cierto?, de ciencia y a propósito de su exposición. Por eso es importante que terminen de ver el video, después yo lo voy a dejar anidado, ¿cierto?, en la tarea de Classroom, y más ratito la subo apenas termine, ¿cierto?, con la clase con mi hija que está en este rato, ¿cierto? Ahí está, mira. Ahí está, mi chiquitita está haciendo clase también. Así que termino de ayudarle a ella en su clase y subo la tarea de clase para que ustedes puedan también hacer la suya. ¿Vale? Ok, entonces Classroom va a estar a propósito limítense obviamente a algo que tenga que ver con el sistema solar, porque puede ser como más fácil de ustedes puedan entender y comprender, entre comillas, ¿cierto? También porque está dentro de nuestro alcance. Elabora una pregunta, dice la tarea, acerca del tema de la presentación, dentro de lo posible, ¿cierto? Que sea pertinente, y al mismo tiempo, aquí el punto, usando un lenguaje apropiado al interlocutor y al contexto, aquí debe decir, al contexto, ¿ya? Es decir, una pregunta como entendiéndose que estamos haciéndole una pregunta a un profesor universitario, o sea, a un académico. No así como, ¿qué bola el sol? No sé, ¿por qué el sol calienta tanto? Usemos un lenguaje un poquito más como elaborado, ¿ya? Y preguntas también que tengan que ver, que sean pertinentes, obvio, 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 obvio. Como por ejemplo, ahí voy a poner un ejemplo, ya es una pregunta que siempre me he hecho a propósito y podría ser el momento de plantearse. Por ejemplo, al buscar vida en otros planetas, ¿no estarán buscando con una escala antropocéntrica? Es decir, porque en la exposición dice, este planeta tiene 400 grados Celsius y en la noche o el invierno, ¿cierto? De ese planeta llega a 500 bajo cero. O sea, estoy inventando. Entonces dice, imposible que haya vida en ese planeta. Él dice eso. Y, dice, y uno puede plantearse en volar, ¿cierto? Claro, las condiciones de vida en nuestro planeta tienen ciertos parámetros, ciertos requisitos para que haya vida en este planeta, por lo menos es necesario que la temperatura sea tal, que la atmósfera sea ¿cierto? Distinta y qué sé yo, características. Pero en otro planeta necesariamente tiene que estar esas mismas características para que haya vida. A lo mejor hay formas de vida que se han adaptado a las condiciones extremas en las que están esos planetas y no se puede descartar, digamos, que haya vida de otra forma, ¿cierto? En esos otros planetas. Así el ser humano se ha adaptado, por ejemplo, al clima extremo de los polos, ¿cierto? O del Ecuador, donde hay grados y donde la temperatura puede llegar incluso superior a los 50 grados Celsius, perfectamente. Así, por ejemplo, el ser humano también ha podido salir de este planeta en particular
hacer exploración espacial, ¿por qué no? Otra raza, ¿cierto? Alienígena puede haberse adaptado a estas características perfectamente, ¿por qué no? Bueno, eso es. De hecho, hay insectos hay un insecto, no me acuerdo el nombre, no sé si le llaman chanchito, es como un insecto microscópico, que es capaz de sobrevivir en el espacio sin oxígeno. O sea, si puede hacer eso, ¿por qué no dar la opción, digamos, de que haya otra forma de... Una pregunta. Ahí está. Ese es un ejemplo. No sé, pues ustedes pueden tener otros tantos más. Se les puede ocurrir, ¿cierto?, alguna preguntilla por ahí. O buscar una pregunta que se le pudiera hacer al profesor más a propósito de la vida extraterrestre, de las características de los planetas, de la característica de la luna, porque siempre vemos la misma cara de la luna todo el tiempo, por ejemplo. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy terminando. El tiro te ayudo. ¿Ya? Eso. Eh, volvimos a ver, ¿cierto?, las características que tiene el lenguaje formal, específicamente el lenguaje de las comunidades especializadas. Aquí redundamos un poco, ¿cierto?, en el lenguaje científico, para que se dieran cuenta en qué incurre, ¿cierto?, un científico al momento de construir sus discursos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hacen estos científicos por divulgar su conocimiento, incurren, valga la idea, ¿cierto?, en usar tecnicismos que no están al alcance de todas las personas también. O sea, a pesar de que puedan tener un buen nivel cultural y todo. Y hay algunos conceptos que derechamente no los podría explicar porque no tengo la preparación. O los podría entender menos. Si no los puedo entender, no los puedo explicar. ¿Cómo integramos estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas? Así, pues, jugando a entender que hay un nivel lingüístico que es superior al estándar, al que todavía nosotros no llegamos. Todavía nosotros no hemos llegado al nivel estandarizado del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, traten de hacer el ejercicio de responder al pasapalabra al rosco. Se supone que el rosco es la medida del lenguaje estandarizado. Es las palabras que nosotros usamos cotidianamente. Es raro eso, o sea, si no cualquier persona puede responder al rosco, es porque específicamente no hemos llegado a nivel estandarizado todavía. Estamos por debajo del nivel estandarizado. Incluso las personas que concursan tienen esa dificultad, ¿ya? Obviamente que como concurso también hay algunas dificultades de por medio, pero bueno, para que entiendan la idea a lo que quiero llegar. O sea, si nosotros tuviéramos un buen nivel de lingüístico, perfectamente pues, podríamos presentarnos el pasapalabra y ganar el rosco, porque manejamos las palabras que están en el diccionario. ¿Cachai? A eso voy como ejemplo. Para allá tenemos que ir, pues, lingüísticamente, esa es la idea, que ustedes se preparen. Obviamente que eso involucra mucha lectura, mucha preparación, mucho estudio, también un poquito, una cuota bien importante de curiosidad por parte de ustedes. ¿Son relevantes estos aprendizajes? ¿Nos servirá tener un buen vocabulario? Una pregunta que la voy a dejar planteada para la vida. SEDA, entonces, es el libro que tienen que leer, no se olviden de eso, la prueba debería estar disponible, de hecho la voy a habilitar en un ratito más para que la profesora pueda ella también asignárselas a ustedes específicamente en las fechas que ella ha estimado, ¿vale? Cuídense mucho, espero verlos en el colegio, no sé si Profe, alcanzamos a cruzarnos. Valentina, dígame. que le había dejado una pregunta en el chat. Perdón, corazón, sí, aquí veo que hay una pregunta en el chat. Dígame, voy a revisarla al tiro. Eh, no, solamente la pregunta. En la actividad es solamente la pregunta, como la que la planteé yo. Entonces yo voy a recoger sus preguntas, obviamente que la pregunta tiene que tener un uso del lenguaje técnico especializado, ¿cierto? En particular, tienen que apropiarse de ese lenguaje para hacer una pregunta, ¿cierto? Y esperar, ojalá, cruzar los dedos, ¿cierto? Para que el tío Massa no responda. ¿Ya? Como dice la Ya, barbarita. profe, gracias. Eso, súper sencillo. Y eso es con nota, ojo piojo. Así que pónganle bueno, chiquillos. Tienen ahí en el Classroom, le voy a poner los plazos para que la puedan hacer bien. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, profe.